Bueno, y en esta ya última semana, antes del descanso, vamos a avanzar a la página 25 del cuadernillo, donde ya vamos a adentrarnos entonces en Jesús. Todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, que obviamente es muy resumido, ahora va a encontrar su cumplimiento y su sentido cuando miremos más detenidamente a Jesús. Y justamente el título es ¿Quién es Jesús? Vamos a leerlo juntos. Así como en la memoria de nuestros padres o abuelos se conserva la historia de nuestra familia, en los evangelios encontramos la historia de Jesús de Nazaret. Recordá que los evangelios son los 4 primeros que están en el Nuevo Testamento, ¿sí? Dejamos ya el Antiguo Testamento para adentrarnos en el Nuevo. ¿Quién era? ¿Cuál era su misión en esta vida? ¿Y cómo la llevó a cabo a través de palabras y gestos? El evangelio más antiguo es el de Marcos. En ese evangelio se relatan los orígenes de Jesús y el modo mediante el cual unió el pasado de su pueblo con la misión que el Padre le había encomendado, que todos los hombres se salven del pecado y participen de la vida de Dios. Lee el inicio del Evangelio de Marcos. Es esta frase que está aquí destacada. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Así comienza el Evangelio de Marcos, que fue el primero que se escribió. Avancemos acá sobre lo que dice el Papa emérito, Benedicto XVI. Le decimos emérito porque ningún papa pierde su cargo. El papa está en su cargo hasta que muere, pero en este caso el Papa Benedicto presentó la renuncia por problemas de salud y por eso se eligió al Papa Francisco, pero es como si se hubiera recibido de papa, sería, ¿no? Comprender lo que significa papa emérito. La memoria de Dios Padre ilumina la identidad más profunda de los hombres, de dónde venimos, quiénes somos y cuán grande es nuestra dignidad. Venimos ciertamente de nuestros padres y somos sus hijos, pero también venimos de Dios, que nos ha creado a su imagen y nos ha llamado a ser sus hijos. Por eso, en el origen de todo ser humano no existe el azar o la casualidad, sino un proyecto del amor de Dios. Es lo que nos ha revelado Jesucristo, verdadero Hijo de Dios y hombre perfecto. Él conocía de quién venía y de quién venimos todos, del amor de su Padre y Padre nuestro. Esto fue en una homilía en la misa del quinto Encuentro Mundial de las Familias en España en el 2016. Entonces, ¿qué significa Mesías? Dice aquí, subraya la palabra de la lista que tenga un significado equivalente. Sería Salvador, Redentor. Por supuesto que Jesús también es nuestro Rey y nuestro Señor, pero eso se refiere a su condición de Dios. En cuanto a Mesías, es el que salva, el Salvador y el Redentor. Obviamente no es discípulo. Reflexionen entre todos a partir del texto bíblico de Marcos y las palabras de Benedicto XVI. Esto ustedes no lo van a contestar, vamos a pensarlo juntos. ¿Qué significa que Dios nos ha creado a su imagen? ¿En qué nos parecemos a Él? Tengan presente lo que nos distingue de otros seres vivos. Bueno, esto creo que ya lo hemos hablado. Dios nos hace a su imagen y semejanza, quiere decir, nos da un espíritu, un alma espiritual, con dos potencias espirituales, dos capacidades, la voluntad y la inteligencia. Por la inteligencia podemos conocer a Dios, podemos conocer la verdad, de ahí el desarrollo de la ciencia, para poder conocer todo lo que Dios nos ha regalado en la naturaleza y que lo expresa a Dios. Podemos conocer a Dios en su obra. Y la voluntad para poder elegir lo que queremos hacer. Es decir, la voluntad viene ligada a la libertad. En esto nos parecemos a Dios. Los animales y las plantas no tienen libertad.
¿eh? Ni tampoco tienen una inteligencia que les permita conocer a su Creador, como la tenemos nosotros. ¿Qué implica el hecho de que en el origen de todo ser humano no existe el azar o la casualidad? Hay muchos que sostienen que aparecimos porque sí, o el tema, como ya lo hemos hablado, de la explosión del Big Bang, pero aún la explosión del Big Bang como comienzo de la creación, alguien tiene que haberlo hecho, ¿no es cierto? Esa explosión, ¿quién la decidió? ¿Quién la provocó? Algo que estaba detenido y que no estaba explotando, digamos. Santo Tomás nos ofrece una de las razones de la existencia de Dios que tiene que ver con esto de la explosión. Él habla de que las cosas se mueven, tienen movimiento. Para que algo se mueva, yo lo tengo que empujar y me tengo que mover. Una cosa mueve la otra, pero tiene que haber alguien que primero esté quieto y que ponga en movimiento al resto. Esto por ahí es complicado hacerlo virtualmente, tendría yo que hacerte gestos. Pero pensá, si vos querés empujar a alguien para amacarlo, vos no podés estar en movimiento, vos estás quieto, bien parado, y empujás al otro para que se pueda amacar. Bueno, este que está quieto y que es el que inicia el movimiento es Dios. Esto más o menos, más profundamente, nos lo explica Santo Tomás. Entonces, no somos producto del azar, de una explosión porque sí. Hay un Dios que nos ama como Padre y que nos ha elegido a cada uno y nos ha regalado la inteligencia y la voluntad y nos ha puesto en este mundo por una razón y con una misión. No somos fruto de la casualidad, sino del amor de Dios. ¿Cuál creen que es entonces la buena noticia de Jesús a la que se refiere el Evangelio de Marcos? Veamos de nuevo. Jesús, Mesías, Hijo de Dios. La buena noticia es que ha llegado el tiempo de nuestra salvación, que no estamos solos, que tenemos un Dios que nos ama, que nos ha creado y nos ha puesto en este mundo por una razón, pero que nos espera con un gran abrazo cuando llegue el momento de encontrarnos. Nos espera una vida eterna, una vida feliz. Hay tantas cosas que podemos decir de esta buena noticia de Jesús. Avancemos ahora a la página 26. Dice, este texto del Concilio Vaticano II pertenece a la Declaración sobre la Revelación Divina. Se llama Dei Verbum. Verbo de Dios, la palabra de Dios significa. Localiza en él las expresiones que se han tomado de textos bíblicos y copialas en tu carpeta. De ninguna manera vas a hacer esto. Vamos a avanzar un poco en el análisis. A ver, leamos esto. Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Ya lo hemos visto en toda la historia de la salvación que fuimos viendo en los videos. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, pues envió a su Hijo, la palabra eterna, que alumbra a todo hombre, para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios. Jesucristo habla las palabras de Dios y realiza la obra de la salvación que el Padre le encargó. Por eso, quien ve a Jesucristo ve al Padre. Él, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino, a saber, que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte y para hacernos resucitar a una vida eterna. Todo esto está expresado en estas citas que hay aquí al costado. Yo ahora te voy a leer un poquito lo que dice, pero bueno, para ir concluyendo, ¿de acuerdo? Porque uno lo lee y dice, uy, chao, me perdí, ya no escuché, esto es pesadísimo, ¿no es cierto? Bueno, fíjate, en el cuadro dice, Juan 14, Jesús dice ahí, el que me ha visto al Padre. Juan 17, yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste, le dice Jesús al Padre.
¿Mm? Juan 1, este es muy largo, habla de que Jesús es la palabra de Dios que se ha hecho carne. Juan 5, son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Juan 3, el que Dios envió dice las palabras de Dios. Entonces, todas estas citas se basan en estas citas lo que acabamos de leer, este texto largo. Yo me quedaría como conclusión para ver, digamos, quién es Jesús y cuál es su buena noticia con la última frase que dice aquí, que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte y para hacernos resucitar a una vida eterna. Es lo que te dije antes, Jesús viene a revelarnos que tenemos un Padre, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está con nosotros siempre y que nos regala una vida eterna y feliz. Sigamos aquí, Jesús, verdadero rostro de Dios. Si en la historia de Israel la revelación de Dios era algo provisional, en Jesús Dios se revela definitivamente. Dios, a quien nadie ha visto jamás, adquiere en Jesús rostro humano y se deja ver. Claro, el pueblo de Israel le rezaba a un Dios que no podía ver. Nosotros hoy en día no lo podemos ver tampoco, pero cuando Jesús vino, tomó rostro humano y se dejó ver. Jesús afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. El que me ha visto al Padre, créanme. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras, y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que sabemos de Dios viene de Jesús. Dios nos habla por medio de su Hijo, a través de su vida, de sus palabras, de sus obras, de su pasión, muerte y resurrección. Descubrimos cómo es Dios. Dios es palabra, gestos solidarios, prójimo, alfarero, padre, sanador, entrega sin límites. En definitiva, Dios es amor y busca la salvación de todas las personas. Y vos me dirás, la verdad que mucho no entendí. No hay que entender. Es como que uno tiene que dejar que estas palabras resuenen en el corazón y por ahí detenerse a leer y a mirar lo que hacía Jesús cuando se hizo Dios, que se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Si miramos sus gestos, su forma de ser, entonces eso va entrando en nuestro corazón. Es mucho más sencillo que tratar de comprender con la inteligencia. Vamos a la página 27, en busca de los orígenes de Jesús. Jesús como hombre tiene sus raíces familiares, sociales y religiosas. Si queremos conocer a Jesús, tenemos que tener en cuenta esas raíces. En ellas encontramos el verdadero rostro del Mesías, el carpintero de Nazaret, que vivió como cualquier hombre de su época y que practicaba su fe en Dios a través de la oración y la piedad religiosa. Cuando Dios se hace hombre y se hace Jesús, toma la vida de los hombres de su época. Los evangelistas Mateo y Lucas son quienes más datos ofrecen sobre los orígenes de Jesús a través de la genealogía de Jesús. Nos dicen de dónde viene él y cuál es el sentido de sus raíces familiares. Es natural que los evangelistas se preocuparan por elaborar esta lista de raíces. Así se hacía cuando se trataba de personajes importantes en la historia de Israel, siguiendo una costumbre de la época. Recordá que cuando Dios le habla a Moisés desde la zarza, que encendida a fuego y que no se consume, le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Era costumbre ir buscando desde los comienzos, desde los antepasados, ¿sí?
Junto con la genealogía, Mateo y Lucas narran el nacimiento y algunos episodios de la infancia de Jesús. Aquí tenemos entonces la propuesta de comparar cómo nos lo muestra Mateo y cómo nos lo muestra Lucas, porque tenemos la riqueza de tener 4 evangelistas que nos aportan cosas distintas y esto nos ayuda como a armar el rompecabezas de la idea que podemos tener de Jesús. Vamos a centrarnos primero en leer todo lo que nos propone aquí de Mateo y después pasamos a Lucas. Yo te voy a ir leyendo directamente. Lo primero que nos propone, Mateo 1, 16, dice, a ver, yo te voy a leer desde antes, porque comienza el Evangelio de Mateo desde el principio diciendo, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, como diciendo, partiendo desde Abraham y de David. Recordá que te dije que era muy importante remarcar que el Mesías era descendiente del rey David. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, y así sigue. Una cantidad enorme hasta que llega a Jacob, que no fue el primero, fue otro Jacob, fue padre de José, el esposo de María, del cual nació Jesús, que es llamado Cristo. La palabra Cristo significa Mesías, es un sinónimo. Avancemos después al capítulo 2, dice, cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Recordá, David nació en Belén. Se sabía que el Mesías debía nacer en Belén. Fíjate entre paréntesis que este relato nos habla de los reyes magos, que como verás, sí existieron, que no eran magos, eran astrónomos, eran sabios, conocedores de las estrellas y los planetas, y a pesar de no ser del pueblo de Israel, conocían el hecho de que cuando apareciera una extraña estrella en el cielo sería la señal de la llegada de un rey para el mundo entero, salvador del mundo. Por eso cuando ellos ven la estrella se ponen en camino para ir a buscar a ese rey que era Jesús. Esto es una historia verdadera, ¿sí? Bien, y después nos propone Mateo 2 del 19 al 23 y dice así, cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y advertido en sueños se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas, será llamado Nazareno. Fíjate cómo Mateo pone el acento en el cumplimiento de lo ya dicho por los profetas al pueblo de Israel. Y esto es porque Mateo escribe su evangelio especialmente dedicándolo a los que provienen del pueblo de Israel, a los cristianos que han nacido en el pueblo de Israel, para demostrarles que es cierto que Jesús es el Mesías esperado.
Pasemos entonces ahora a lo que nos propone el cuadernillo leer de Lucas, capítulo 2, del 3 al 7. Dice, y cada uno iba a inscribirse a la ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, acá está de nuevo, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Fíjate que esto también Lucas nos posiciona en la historia, en el momento, y habla de nuevo de la descendencia de David a través de San José y de que el Mesías nació en Belén. Aquí Lucas destaca lo mismo. Sigamos hacia el versículo 10 y dice, pero el ángel les dijo, esta es la aparición del ángel a los pastores, no teman porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David, otra vez, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Fíjense cómo se remite siempre a David. Era un dato importante del Mesías. Y después tenemos, por último, vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El consuelo de Israel era ver al Mesías, al Salvador. Esto es cuando ya Jesús lo van a llevar al templo. María y José lo llevan al templo y ahí estaba Simeón. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Estos episodios ten en cuenta que son reales, son verdaderos. Ya el Nuevo Testamento nos da datos exactos, ya no hay interpretación aquí como teníamos que hacerla por ahí en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos aquí un cuadro, ¿no? Con la pregunta, ¿quién dicen que soy? Que Jesús en algún momento se lo hace a sus discípulos. ¿Quién dice Mateo, que es Jesús? ¿Y quién dice Lucas? Y abajo tenemos esta pregunta, ¿alguno de los dos destaca más el origen divino de Jesús? ¿Alguno hace más hincapié en Jesús como hombre? Bueno, claramente, si bien los dos lo nombran como el Mesías, descendiente de David, el que declara a través del ángel, que es el Salvador, que es el mismo Dios que viene a nosotros, es Lucas. Lucas es el que más destaca el origen divino. Y además lo hace a través de Simeón, que claramente dice, luz para iluminar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Y le dice a María,
este hijo te va a traer grandes alegrías, pero una espada va a atravesar tu corazón. El dolor que la Virgen María sufrió cuando vio morir a Jesús en la cruz. El que más nombra, digamos, a Jesús como Dios es Lucas. Entonces, vamos a claramente repasar quién dice cada uno que es Jesús. Mateo simplemente lo nombra como el Mesías. En algún momento le llama el Cristo, que es la palabra Mesías dicha en griego, es el sinónimo, y en otro el Mesías. Y habla mucho de Belén, la ciudad de David, donde claramente de ahí venía el Mesías. Entonces, para Mateo, ¿quién es Jesús? Es el Mesías, el Salvador, el esperado, el que iba a venir a salvar, a liberar al pueblo de Israel. La promesa de Dios se cumple en Jesús. Y para Lucas, sí, como ya te dije antes, dicho claramente por boca de Simeón, pero también, Simeón dice, luz para iluminar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel, pero el que claramente lo muestra como Dios y Señor es Lucas, cuando a través de las palabras del ángel les anuncia a los pastores, hoy les ha nacido el Salvador del mundo, que es el Mesías, el Señor. El título de Señor se le da solamente a Dios. Entonces, Mateo lo muestra más como la promesa cumplida, como el Salvador esperado. Pero no estaba claro para el pueblo de Israel que el Salvador esperado iba a ser el mismo Dios que se hacía hombre. Acá con el título que le da el ángel a los pastores está marcando que este Mesías que ha venido es el mismo Dios. Por último, vamos a la página 28, las bitácoras de Jesús. Los relatos sobre los orígenes de Jesús, contenidos en los evangelios, no son meras recopilaciones de datos históricos. A través de ellos, los evangelistas quieren mostrar que Jesús es el verdadero Dios hecho hombre. Fundamental esto, Estos relatos, que como vimos se encuentran principalmente en los 2 primeros capítulos de los evangelios de Mateo y de Lucas, se conocen con el nombre de evangelios de la infancia. Fueron compuestos a partir de los recuerdos que se habían conservado en las primeras comunidades cristianas. Pasemos las actividades y dice después, a diferencia de lo que ocurre con los demás tradiciones sobre Jesús contenidas en los evangelios sinópticos, se les llaman evangelios sinópticos al de Mateo, Marcos y Lucas, porque son como cuando haces un cuadro sinóptico y vas relacionando, son los más parecidos, el de Juan es muy diferente. Entonces, a los evangelios sinópticos, los evangelios de la infancia coinciden muy poco entre sí e incluso contienen algunas contradicciones. Por ejemplo, mientras Mateo afirma que los magos son los que acuden a ver a Jesús tras su nacimiento, Lucas dice que fueron los pastores quienes lo hicieron, ya lo leímos. Asimismo, Mateo señala que María y José vivían en Belén y que se instalaron en Nazaret tras su regreso de Egipto, pero Lucas indica que vivían en Nazaret y viajaron a Belén en ocasión de un censo. A pesar de estas diferencias, en los evangelios de la infancia, hay algunos recuerdos históricos de gran importancia. Por ejemplo, la vinculación de Jesús con Nazaret, donde pasó la mayor parte de su vida. Esto es cierto, es histórico. Probablemente también es real la relación de su familia con Belén de Judea, que evoca sus raíces judías, es decir, porque José venía de la familia de David. Lo mismo que los nombres de todos los miembros de su familia. Esto sí es histórico. ¿Se acuerdan que lo que habíamos leído resumido de Mateo, que va diciendo desde Abraham hasta llegar a San José, cuáles eran los antepasados de Jesús? Bien, y acá nos habla de la ciudad de Belén. Las actividades no las vamos a hacer, simplemente
lo que quiero es que ahondemos en estas cosas que tenemos que saber de Jesús. Y nos habla aquí de Belén. Belén es una ciudad pequeña de la zona de Judea, situada a 8 kilómetros al sur de Jerusalén, la capital de Judea. Etimológicamente, es decir, el origen de la palabra, Bet-Lehem, la divide, significa casa del pan, porque era una zona donde se recogían buenas cosechas de trigo y cebada. Es famosa en la Biblia porque era la tierra del rey David, y según la profecía del profeta Miqueas, allí nacería el Mesías Salvador, descendiente de David. Hasta aquí llegamos con el cuadernillo, hasta este receso que tenemos. Espero que puedas descansar, recargar pilas, y te dejo una canción como una pregunta, ¿no? Porque es bueno preguntarnos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para vos? Pero la canción más que nada habla de quién quiere ser Jesús para vos. ¿Quién quiere ser Jesús en tu vida y en la mía? Te la dejo como un momentito de oración en este tiempo tan raro, ¿no?, que nos ha tocado. Te digo sinceramente, a mí todavía a veces me pregunto y digo, ¿cómo puede ser que nos haya pasado esto, que estemos en esta situación, sigamos con las clases virtuales, nos despidamos en un receso de vacaciones de invierno, pensando que el retorno va a ser igual a través de internet? También a mí me resulta difícil. Pero bueno, no olvidemos a este Jesús, Mesías, Salvador, que vino a traernos una buena noticia, y que es que Dios está siempre con nosotros y no nos abandona. Y bueno, escucha bien lo que nos dice Jesús en esta canción. Les mando un beso grande a todos. Descansen y recuerden, Jesús está con nosotros. Lo que pasa es que a veces no lo sabemos ver. ¿Cuántas veces me busca tu oración? Muchas menos de lo que quiero yo. ¿Cuántas veces se me encoge el corazón? Si tu angustia me pregunta dónde estoy, no me ves. ¿Cómo te cuesta creer que yo soy quien camina junto a vos, esperando que me dejes abrazarte, que reclines tu cabeza en mi pecho otra vez? Vení a mí y contame qué te pasa, qué te pesa y no te deja ser feliz. Puedo hacer que tu carga sea liviana, tu dolor puede descansar en mí. No me ves, echa fuera la tristeza. Yo he vencido al mundo desde una cruz. No te rindas, ves que soy manso y humilde. Hoy te pido que me dejes habitar tu